Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero traer una entrevista a, como dirían en Estados Unidos, al DP, al new DP, al nuevo delegado presidencial, quien ha sido nombrado delegado regional presidencial por el presidente José Antonio Kast, una persona con una amplia trayectoria en el servicio público. Él, siendo joven, partió trabajando en la oficina del diputado Bartolucci. Después fue consejero regional y de ahí en adelante ha tenido una extensa carrera, ha sido candidato y hoy es el nuevo delegado presidencial para la región de Valparaíso del presidente José Antonio Kast. Delegado, gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está, don Rodrigo? De verdad, muy contento y honrado por este nombramiento que ha hecho el presidente José Antonio Kast, a quien le agradezco enormemente. Yo soy muy creyente en Dios y, por cierto, también a Dios, que me da una nueva oportunidad para seguir sirviendo a la región. Ahora de un cargo, en este caso, administrar la región, que tenemos que compartir la responsabilidad con el gobernador, porque después de la ley tenemos responsabilidades compartidas. Pero obviamente que uno conoce la región, conoce los problemas, conoce los actores, y uno ya más maduro también tiene la tolerancia y la importancia de lo que nos ha dicho el presidente, que hay que trabajar con todos, porque se requiere Menos peleador. Se requiere un gobierno de emergencia y de unidad. Tenemos que tener unidad de propósito, y esto es lo que he hablado con muchos parlamentarios de izquierda y derecha, fundamentalmente porque tenemos problemas de seguridad, de migración, de desempleo, entre otros conflictos que son importantes abordar como de manera preferente. Delegado, pero el problema principal que tiene o tendría un nuevo delegado presidencial en un gobierno Kast, parece que el presidente Kast leyó muy bien las cartas, como dirían los jugadores de póker, y lo nombró usted porque es muy difícil, habría sido muy difícil, creo, para cualquier delegado presidencial enfrentarse al gobernador o coordinar la labor con el gobernador Mundaca. El gobernador Mundaca, una gran mayoría, nunca ha ocultado su deseo de ser candidato presidencial, un gran referente de una izquierda que ha venido en caída ahora con José Antonio Kast, y que usted lo conoció, trabajó con él, y bueno, y aparte de eso, yo veo que los parlamentarios de izquierda hablaron antes que te lo nombraran, de que veían con muy buenos ojos. ¿Cómo cómo se puede llegar a una armonía, un trabajo conjunto futuro para la región? Usted, Mundaca, Brito, Ibáñez y compañía. Yo enfrenté en 2 elecciones al gobernador Rodrigo Mundaca. Fueron batallas duras, pero cierto, con mucho respeto y altura de mira. Nunca nos descalificamos, pensamos muy distinto. Y me tocó compartir con él como consejero regional, por lo tanto lo conozco bien, sus virtudes, sus atributos, sus debilidades, pero también su humanidad. Y ahí tenemos mucho trabajo en común, especialmente en salud, en menores, en adulto mayor, y creo que él, siendo un hombre muy duro, porque nace del activismo, ¿no? El activismo en su movimiento Modatima, logramos empatizar. Y yo le decía, tenemos diferencias profundas con Rodrigo, cómo miramos la sociedad o la respuesta a los problemas de la sociedad, y podemos incluso coincidir en el diagnóstico. La diferencia está en la fórmula, y yo creo y tengo la seguridad de que vamos a trabajar unidamente en los temas que nos son afines, y por eso que yo no tengo ningún problema en que vamos a tener que trabajar juntos. Él tiene una diferencia política, cada uno tiene un rol, ¿no es cierto?, pero creo que vamos a empatizar. Él fue muy duro en los primeros 2 años del presidente Boric, en administración con la delegada Sofía González, no siendo problema de la delegada, sino tiene que ver con temas de, acuérdate que él
no provenía del Frente Amplio y por tanto habían diferencias profundas y cosas son tan básicas, Rodrigo, como que no te avise un ministro que viene a una zona o que no le daban audiencia, que son cosas elementales de la democracia. Entonces uno entendía, porque yo era consejero, la molestia porque cuando Rodrigo pedía a Mondaca una audiencia con el ministro de Salud, no era para exponer sus problemas, eran problemas que teníamos en el Hospital Van Buren. Entonces uno entiende y empatiza con las molestias que tenía. Y yo creo que esta vez mi rol va a ser eso, evitar que tengamos conflictos que lleguen al presidente y lo resolvamos localmente de manera conjunta. Así que lo conozco humanamente, incluso he visto cómo se ha emocionado con los dolores en materia de salud. Así que creo que no va a tener dificultad, al contrario, va a trabajar en conjunto. Yo tengo una historia de conocer cómo funciona el gobierno regional, igual que usted, y creo que mucha gente que mira esto piensa y espera que se vuelva a niveles ¿cómo podríamos decir?, de normalidad, en el sentido de que no hay un corte entre la región y Santiago, que haya una relación, que cuando venga el presidente, los ministros, las autoridades nacionales, coordinen con las autoridades regionales. ¿Cuáles han sido, frente a eso, cuáles son las prioridades que a usted se le plantean, o se le han planteado, me imagino, por parte del gobierno para hacerse cargo de esta región? Lo primero, que no hay espacio para agendas personales. Ese es el objetivo de ni de los delegados provinciales, regionales, ni también de los CEREMI. El objetivo país hoy día es hacerse cargo de la seguridad, en este caso del tema de la migración descontrolada, del tema del empleo, de la economía, del tema salud, listas de espera, y en materia de inversión, el tema portuario, que es gravitante, y el tema de transporte. Entonces, yo le planteaba a algunas ex autoridades que, de ser nombrado, me ayuden en tener la mirada y el insumo. Por ejemplo, quiero nombrar a un amigo tuyo, Gabriel Aldoney, un hombre que sabe mucho puerto y por tanto él es un hombre que puede colaborar en la mirada y el desafío que tiene el gobierno, en este caso de sacar adelante los dos puertos, con todos los matices que pueden existir y diferencias, pero ahí es importante, también he tenido las conversaciones con Raúl Ursúa, porque uno no puede desaprovechar la experiencia, ¿ya?, y la mirada. Por ejemplo, el objetivo número único del gobierno, primero en materia de inversión, es reactivar y sacar adelante los puertos, uno más adelante que otro, porque tienen sus dificultades distintas, y prontamente en el mes de febrero se vota la evaluación ambiental del puerto Valparaíso, y un poco más adelante el puerto San Antonio, a pesar de que tiene un reparo por tribunal ambiental respecto a un tema de ojos de agua. Pero esa es una prioridad desde el punto de vista de la inversión pública. Entonces, a tu pregunta, tenemos que trabajar coordinadamente con los alcaldes, con las policías, con el gobernador, porque tengamos claro que el gobierno regional, y tú fuiste consejero regional, tiene que ser coayudante en el tema de las inversiones. Por ejemplo, si queremos enfrentar el tema del conflicto de seguridad, necesitamos el aporte del Consejo para invertir en reposición de carros policiales, cámaras de televigilancia, entre otras materias que el Consejo regional permanentemente ha aportado. Entonces, por eso es súper importante una convivencia con el, y fue lo que pidió el presidente, una sana convivencia con el gobierno regional, que es el señor gobernador, pero también los señores consejeros regionales, que son tremendamente importantes. Ahora, hacerse cargo hoy día el DIPEC, como el DIPIC, como le digo yo, pero de una posición, de un cargo, que antes era monopolio de todo. Del intendente. El intendente. Ahora no es monopolio de todo, está dividido porque hubo esta reestructuración, el gobernador regional, pero igual hay cosas que se topan, ya hay cuestiones que son básicas que vienen de arrastre. Yo creo que una de las cosas más básicas, que es el problema más grave que existe hoy día, es los campamentos y la reconstrucción. ¿Cómo son las misiones que usted tiene sobre esto? Mira, yo fui el autor, junto con el ex consejero Manuel Tovar, del primer convenio de programación de saneamiento de campamentos. Esto fue un convenio piloto en el país, que está vigente. Y ese convenio, que surge, incluso estaba en su minuto Matías Solomo de CEREMI, el gobierno del presidente Piñera I, fundamentalmente en aquellos territorios o zonas que son terrenos fiscales o privados que pueden ser comprados o expropiados, para darle lo más básico a un ser humano, que es agua potable y alcantarillado. Ese convenio está vigente, tenemos que potenciarlo, porque hay muchas tomas que se han convertido posteriormente en campamentos, ya están más consolidados, que requieren lo básico de un ser humano, tener acceso a agua potable y alcantarillado. Y se trabaja en lo que se refiere también, lo dijo el ministro Poduje esta semana, en el título de dominio, porque le da la garantía que es propietario de su pedazo de tierra.
Eso es como lo grueso, ¿eh? Eso es lo grueso que es clave. Hay muchos que quedaron incorporados en un cronograma de trabajo, porque es distinto, Rodrigo, cuando hay un campamento que tú le dices a doña Juanita, mire, usted le vamos a dar la solución el año 2, 3, 4, 5, 6 y tramita su título de dominio y por lo tanto la señora tiene la tranquilidad de que va a ser propietaria en un periodo de tiempo. Por eso es tan importante ese convenio de programación y que podamos potenciarlo y replicarlo en otras zonas del país. Hay otros campamentos o tomas que están en zonas de riesgo, que ahí se requiere sí o sí trabajar la erradicación o reubicación, como ocurrió en Campamento Manuel Busto, que le dimos respuesta a 1000 familias, pero hubo que 200 reubicar porque estaban en fondo de quebrada. Entonces, ahí tenemos la película muy clara, estamos muy en sintonía con el ministro Poduje de lo que está planteando, el ministro que va a asumir, en materia de campamento. Así que es un tema determinante. ¿La otra zona cuál es la otra pregunta? Los incendios. Los incendios también, mira. Porque el concepto de la reconstrucción puede llevarse encima todos los recursos, todo el esfuerzo y puede, digamos, impedir desarrollar otras cosas. Que indudablemente el tema es una vergüenza para la región que hayan pasado los años que han pasado y todavía hay un 10% de reconstrucción. O sea, indudablemente hay que tener un esfuerzo, pero el tema es cómo conciliar las cosas. Rodrigo, poco y nada hemos rendido de las desgracias. En 2014 un incendio brutal en Valparaíso que quemó 3.000 viviendas, ¿ya? Y esa experiencia, y mala experiencia, porque respecto a la habitabilidad, al tema del acceso a subsidios, zonas de riego, el gobierno de la época, el presidente Bachelet, concluyó que era importante establecer en la normativa de vivienda la zona de riego por riego de incendio forestal. Y se tipificó en la ordenanza que había que incorporar el riesgo por incendio forestal. Y se incorporó en la ley. Sin embargo, hasta la fecha, prácticamente no hay ninguna municipalidad que tenga en su regulador zonas de riesgo por incendio forestal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay un asentamiento o una vivienda o un propietario que se va a instalar, pero no está reconocido en el regulador, tú le das el permiso de obra. Pero al revés, si tú ya están determinadas aquellas áreas que hay riesgo por incendio forestal o remoción en masa, tú no otorgas el permiso. Y ahí no se aprendió nada. Entonces, yo creo, y se lo he dicho al ministro, que esa modificación de un regulador que demora, después de la ley Caso Cabal, 7 años, debiéramos tenerlo como una enmienda, de modo que en 6 meses tú tengas habilitado zonas o perímetros que son zonas de riesgo en las regiones o territorios del país. Y no puede ser que te demore 7 años y llegas tarde porque ya está poblado. Entonces, ¿qué haces? Nunca va a tener título de dominio esa familia. Es un tema súper importante en materia. Segundo, hay un fenómeno nuevo. Nosotros habitualmente tú estabas acostumbrado a hacer cortafuegos de 50 metros. Pero cuando tú te das cuenta de estas bolas de fuego que atravesaron el estero y el camino troncal y llegando al olivar, ¿cómo haces un cortafuego de kilómetros? Entonces es súper importante, con mayor razón, el tema de la prevención y entender, esto lo he hablado con Bombero y con CONAF, entender que hoy día hay un fenómeno nuevo respecto de la planificación urbana. Las vías de evacuación, que los pasó en el Olivar y en Villa Independencia, en que hoy día se está modificando un instrumento de vialidades para invertir con estos fondos especiales que aprobó el Parlamento de nueva infraestructura, porque no puedes tener, en este caso, poblaciones con una sola vía. ¿Cuánta gente murió atrapada? Entonces, son situaciones de largo aliento. Pero eso además queda. O sea, si uno mira la forma como se ha desarrollado habitacionalmente muchos sectores, hay muchos sectores que el acceso a poblaciones grandes es una o sola vía o 2 vías, y lo cual eso es a futuro, ojalá que no suceda, pero también un tremendo riesgo. Rodrigo, mira, aquí en la década de los 80 existía con mucha fuerza en los municipios la Secretaría Comunal de Planificación y tenía mucha importancia la planificación en urbanismo y se debilitó. Y se dedicaron a la Secretaría a hacer proyectos y le quitaron la importancia de la planificación. Pero lo que tú dices tiene que ver cierto, cómo tú planificas la ciudad. Un mal proyecto, por ejemplo, vámonos a una cosa más cercana, los malls, ¿ah? Te genera un impacto vial brutal. Entonces, ahí un mal instrumento, en varias partes de la ciudad del país, fueron concebidos de manera inadecuada, generando un impacto a toda la comunidad.
pura rentabilidad a corto plazo. Entonces, es súper relevante la planificación urbana, que es lo que yo presidí muchos años en el Consejo Regional, algo sé de esa materia, desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad. Creo que hay que potenciar, y esto lo he hablado con el ministro, darle mucha fuerza al urbanismo en cómo se desarrollan, porque hoy día tenemos problemas complejos por falta de planificación de largo plazo. Y eso creo que es súper importante lo que te preguntas, porque tenemos problemas, a lo que tú indicas, poblaciones que fueron aisladas o construidas. Mira lo que nos pasa con Curauma, una sola vía de acceso o de evacuación. ¿Ya? Y si se cierra ese túnel, ¿dónde sale? Creció de manera desmedida sin tener más accesos, en este caso a la ruta 68, los que viajan hacia Valparaíso a Viña. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta a una ciudad nueva, ¿no? un sector nuevo que tiene problemas de la década del 80. Entonces, ¿cómo hacemos? Incluso yo planteaba, lamentablemente no fuimos escuchados, de que la ruta concesionada nueva se le cargara un nuevo paso a nivel al Curama para poder desahogar, que es un taco permanente. O que nos pasa con la vía de Las Palmas, que ese acceso que tiene en Aguasanta, que es brutal, que está ahora, deberá hacerse ahora este año. Y eso tiene que ver fundamentalmente la falta de planificación. Y hay que fortalecerla desde el punto de vista local y regional. Ahora, no todos los problemas tienen que ver con la localización geográfica, pero sí, indudablemente, con lo que usted hablaba recién, uno mira, hay países en que, por ejemplo, los malls están out city. Así es. Claro, los malls se estructuran así como el mall que tiene DIP ahí, DIP sí, con Rose ahí en caminos a Concón, a camino a Concón, claro. Pero, por ejemplo, pero el tema no son solamente los malls, el tema es la forma como se planifica unas ciudades que están colapsadas. Usted va a enfrentar, digamos, dirigir por parte del gobierno una región que no se da cuenta que está totalmente colapsada. Sí. ¿Cómo se hace el tema de los caminos? Mira, yo soy partidario, lo he hablado con varios seremis de los gobiernos pasados, pero a veces hemos tenido dificultades con los municipios, porque esa es competencia de la municipalidad respecto a las vialidades urbanas. Por ejemplo, deberíamos liberar al menos una hora peak, 2 norte, 3 norte, 1 poniente, 1 oriente, que sean corredores para desahogar, 1 norte, en este caso Viana y Álvarez. Y eso no te cuesta nada. Yo soy promotor de que deberíamos construir con aportes regionales, con los fondos FED, con los fondos en este caso del Transantiago, estacionamientos subterráneos. ¿Y por qué te hago esta diferencia? Porque los estacionamientos subterráneos o los estacionamientos que construyen las municipalidades están mirados como un negocio, una rentabilidad para que le ingresen plata al municipio, no pensando en el conflicto ciudadano. No sé si se entiende que hay una diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero reubicar a los que se estacionen en los nortes, tengo que construir un estacionamiento para darle cabida a aquellos que son propietarios, ¿ya? Porque hay otros que dejan el auto ahí y se van a trabajar al paraíso. Pero tiene una mirada distinta de la planificación de la ciudad. ¿Dónde tengo congestión? Y yo debería colocar, y también te permite retirar el comercio, en 2 norte, 3 norte, 1 poniente, 1 oriente, porque tenemos libertad saturada. Entonces, libertad debería ser preferentemente transporte público. Ya está saturado, yo vivo en 2 norte, ya está totalmente saturado. Mañana y tarde, hoy día, 2 norte está saturado. Y hay que atreverse a tomar decisiones, y yo he planteado, deberíamos construir, lo mismo que pasa en el Paraíso, nosotros deberíamos desahogar una de las arterias de Peromón, o Victoria, o Independencia. Entonces no puedes tener, y ahí ha faltado decisión política, y creo que eso debería desde el gobierno, colaboración con el gobierno regional, construir estacionamientos, ya sea edificios o subterráneos, para desahogar las vialidades, porque tú sabes que nosotros no podemos establecer como Santiago restricción vehicular. Que ojo. ¿Por qué no se puede? Porque la normativa establece claramente cuáles son las causales, que tienen que ver únicamente con contaminación. Y aquí hubo una norma excepcional cuando hicimos el recarpeteo de Avenida España. Solamente en esa situación se estableció una restricción que funcionó muy bien, fue exitosa. Y creo que debemos buscar fórmulas que nos permitan establecer una restricción, porque cada día la gente tiene más autos, ya no tiene un auto, tiene 2 o 3 autos, y nos provoca una vía, pero además un problema adicional, en que el transporte público, al haber una vía saturada, demora mucho más tiempo y la gente no toma auto, no toma bus, toma auto. Entonces, ¿cómo mejoramos el transporte público? Tiene que ver con estas grandes vialidades que son las colectoras, particularmente en la Avenida España. Nos deben quedar poco más de 5 minutos, 6, 7 minutos, y no puedo dejar de preguntarle, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo ve usted el tema, a propósito que
F. Valparaíso, lo que era el antiguo Merval, cumplió 40 años de la estructura y insólito recién sacada de inaugurar la estación Valencia. Usted sabe Sí, el tiempo que usted y yo sí, 20 sí. veces estuvimos vamos a hacer, pero no importa, hecho ahora. ¿Cómo se hace para tratar de... Hay un pensamiento del gobierno, por ejemplo, en cambiar, ampliar, buscar una conexión Viña Salinas, Viña Concón, ampliar el sistema ferroviario, volver a tenerlo en Calera, La Cruz, Quillota? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Mira, ahí siendo consejero nosotros aprobamos financiamiento para el metro Quillota Calera, estudio que este año deberá estar, lo hemos hablado con el gerente Miguel Saavedra, en marcha de estudio de ingeniería, se hicieron los estudios de prefactibilidad y por tanto eso no ha tenido alteración en su cronograma inicial. Eso es bien, ese tren va. Nosotros financiamos como Consejo Regional los estudios de prefactibilidad de Calera San Felipe Los Andes, eso está terminado, arroja rentabilidad, carga pasajeros y ahora lo que hay que hacer es que el esfuerzo que hay que pedir al Consejo Regional, lo hemos hablado con el señor gobernador, de financiar los estudios de ingeniería y también agregar la distancia entre los Andes y Puerto Terrestre, ¿ya? Que es lo clave que falta, porque el sentido es que la carga de camiones que pasa por los puertos use preferentemente el tren, ¿ya? Y puede sacar hacia Quintero, hacia Valparaíso o a San Antonio. Ahora, Eso ahí sería es una lo que tremenda... le quiero para y precisar. Porque uno ve la única vía que permitiría, digamos, utilizar la vía ferroviaria para transporte de carga grande es la vía ferroviaria que hay a Quintero, porque a Valparaíso y ya no se puede. ¿Cómo se avanza en eso? Solo nocturno. Y a San Antonio se puede, pero recuerda que los gobiernos han invertido mucho en materia del puerto de San Antonio, también en conectividad, la ruta y el tren. Pero efectivamente lo que hemos dicho, Quintero es un puerto que tiene toda una potencialidad para tener carga limpia, porque es limpia, y es un estudio que le hemos pedido a la Católica que determine lo siguiente, Rodrigo. ¿Cómo yo convenzo al dueño de la carga, que viene del extranjero, que le es más rentable subir la carga en tren que traerla en camión? Para nosotros nos puso una tremenda rentabilidad social ambiental. Una de las segundas fuentes contaminantes del mundo es el transporte, ¿ya? Entonces tú tienes la industria del transporte. Podríamos sacar 20.000 camiones de las carreteras y subirla a tren. Entonces, estamos seguros, pero no tenemos un estudio que lo avale, que va a ser mucho más rentable para el dueño de la carga subirlo, en este caso, a tren, más segura. Y también es muy relevante, lo hemos hablado, que nos permite una mejor fiscalización respecto a la droga y al contrabando. Creo que es súper importante tener un mayor control en los puertos y especialmente en el tema del transporte, el tema del contrabando y la droga, que es uno de los grandes flagelos que tenemos como país. El tema final que le quiero preguntar es el tema que usted, señor televidente, indudablemente se aflige, lo mira y anda asustado en la calle, el tema de la seguridad. ¿Cómo enfrenta usted el principal desafío que es justamente por qué salió a José Antonio Caz? Porque la gente quiere que se busque tener a alguien, tener confianza de que la seguridad mañana va a mejorar. Ya tenemos varios problemas. Primero, una sobrepoblación penal, de acuerdo a esto de Almería, más de 1.200 reos. Se necesita desahogar las cárceles de la región, tener una cárcel, ojo, una nueva cárcel con módulo de seguridad. Eso me corrigió el director de Gendarmería. No podemos hablar de una cárcel de alta seguridad, sino que una cárcel que tenga módulo de seguridad, como es la que se hizo en la región del Maule. Lo segundo, una fuerte inversión en preinversión, o en prevención, y vamos a debutar y esperamos que dentro de las ternas que se están postulando CRM, un nuevo CRM de seguridad, que evidentemente deberá ser alguien vinculado a Carabineros o a la PDI, todavía no, eso será decisión de la ministra, pero hoy día estamos esperando lo siguiente. Cuando se creó el Ministerio de Seguridad, hay ciertas, lo hablaba con el senador Lonton Esquella, que era un cierto vacío, hay cierto espacio no claro respecto a la competencia del delegado regional versus el CRM de seguridad. Pero preferentemente, Rodrigo, también falta, y que se crearon los cargos, para que tú veas cómo salió esta ley media forzada, se crearon los cargos, pero no están los financiamientos para los delegados provinciales de seguridad. Es decir, el CRM de seguridad no va a resolver los problemas, pero si creamos estos delegados provinciales de seguridad, vamos a tener un equipo de trabajo entre el delegado regional, entre el CRM de seguridad, los delegados provinciales y los alcaldes para trabajar coordinadamente con las policías y con los municipios. Esto es una tarea de un solo ente. Así que yo estoy confiado en que con la nueva ministra, que siendo fiscal tiene una mirada distinta, y yo espero que a partir del 11 de marzo
tener una reunión amplia, en este caso con Carabineros, con la PDI y con la Fiscalía para coordinar acciones, especialmente en el tema del combate, la prevención y también la Armada, que es relevante que se involucre la Armada en materia de seguridad, porque tenemos, y aduana, que son los factores importantes de contrabando, y especialmente San Antonio, y de droga. Es decir, tenemos un diagnóstico que lo estamos trabajando con las policías, con las personas que van a ser nombradas en esos cargos, que nos van a tener herramientas para tener la sintonía del gobierno en lo que más le preocupa a la ciudadanía, que es la seguridad, para que la gente pueda estar tranquila, salir. Tenemos que, no fabricamos un carril de un día a otro, ¿no? Entonces hay que un tema de la formación, por eso es que es tan relevante tener la colaboración de los municipios, espacios que ellos pueden asumir, como se está haciendo en Santiago. En Santiago tiene más recursos, municipalidades más ricas, ¿no?, que pueden invertir más, pero aquí nos falta mucha labor de coordinación y de liderazgo para trabajar en conjunto. Por cierto, también el gobierno regional es determinante con su Comisión de Seguridad, con su gobernador, en colaborar en un plan de seguridad que permita hacerse cargo de un mediano a largo plazo en todos los temas. Y también en rehabilitación. Rodrigo, no basta tener cárceles para encerrar, también necesitamos rehabilitación especialmente para los primerizos. Ahí tenemos una tremenda orfandad. Y también queremos fortalecer mucho el trabajo con la niñez. Aquellos niños que están hoy día en hogares, que no han tenido oportunidad, están internados, no podemos convertirlos en criminales, tenemos que tratarlos bien, cuidarlos, protegerlos, y hay toda una mirada de transformación del sistema de protección de menores. Al finalizar, hay un tema que no puedo dejar de preguntarles. ¿Cómo se va a hacer en relación al Gran Valparaíso? Usted, cuando era consejero general, en alguna oportunidad hablaron de armar una estructura, un esquema, toda vez que además, desde el punto de vista de su mandato, las alcaldías de Viña y Valparaíso son alcaldías de izquierda. Hoy día, ¿cómo se coordina, cómo se avanza? ¿Cómo piensa usted que hace su trabajo con ellos? Mira, gracias a Dios, Rodrigo, yo tengo relaciones buenas con todos, con los parlamentarios de izquierda, con la alcaldesa de izquierda, porque ellos entienden que tenemos roles distintos, pero un objetivo común: levantar la ciudad. Y el presidente José Antonio y su señora, Pía de Irazuela, tienen particular atención en Valparaíso. De hecho, doña Pía de Irazuela la traje 2 veces a Valparaíso, a ver el sector patrimonial destruido, y la llevé también a ver alternativas económicas en Cerro Concepción, para que vean que efectivamente se pueden hacer cosas en la ciudad de Valparaíso. Y nos interesa invertir preferentemente, trabajar con los alcaldes, por cierto, alcaldesa, porque son parte relevante. No basta que el gobierno pueda imponer, sino que trabajar con ellos. Y yo creo que así como la alcaldesa ha tenido buena iniciativa, hay un cambio brutal respecto a lo que hacía Jorge Chávez. Ella cree en la inversión privada, ha dado facilidades para la inversión privada. Por ejemplo, yo quiero que se abra prontamente el Museo Luca. El Museo Luca está cerrado. Después del estallido y del COVID, tenemos que abrirlo. Tenemos que dar señales potentes. Me contaba Eduardo Dip que este museo maravilloso del Museo del Inmigrante, ellos quieren hacer una inversión. ¿En estacionamiento? No, otra inversión Ya. en materia también cultural. Es decir, y tenemos que dar las facilidades para que efectivamente el privado invierta. Tenemos problemas de estacionamiento, tú lo dices muy bien. Entonces tenemos que facilitar. Que hay un problema con los vecinos. Y desentrabar la inversión. ¿Y cómo cohabitas con un sector que es patrimonial, ya, con el inversionista? Porque necesitamos dar empleo. Hoy día Valparaíso tiene un alto nivel de desempleo y de pobreza. Necesitamos mejorar la calidad de la ciudad, mejorar el aseo de la ciudad, limpiar. Quizás tenemos que acompañar en alguna legislación para tipificar de mejor manera el tema del grafiteo. No puede ser que Valparaíso cualquiera orine y defeque en la calle, que es lo que ocurre, ¿no? A vista paciencia de todo. Tenemos que hacernos. Fíjate que la UNESCO, yo estuve con la UNESCO viendo temas cómo vamos a meter mano al Valparaíso en esta materia. Me decía, mira, no se puede colocar un carabinero en cada lugar patrimonial, es un tema cultural. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente en el tema educacional para que el porteño cuide su patrimonio, como ocurre en otros países. Aquí no puede ser que un porteño pase y uno esté defecando, orinando, lee lo mismo, ¿ya? Tú andas a Rapa Nui y no te puedes acercar al lugar sagrado, ¿no? Inmediatamente eres sancionado. Tiene que haber un cuidado de su ciudad, porque patrimonio, la gente viene a visitar el paraíso por su patrimonio. Es Claro, todo. el control social es tremendo. Entonces, por eso tú no puedes imponer que una autoridad va a resolverlo todo. Necesitamos la colaboración de los porteños, de esas autoridades locales y regionales, para tener una mirada distinta de futuro. Y creo que el puerto es relevante, la ciudad patrimonial es relevante. Me parece importante los edificios patrimoniales recuperarlos. No estoy de acuerdo que se cierre el edificio Esmeralda, me parece un crimen que se cierre el edificio. Una de las principales tareas es recuperarlo, porque si tú dejas abandonado ese espacio y cerrado ahora, el 1 11 de marzo. ¿Y dónde es su oficina? En un edificio que está en Calle Blanco, donde está el Instituto de Deporte, edificio Tecnocentro creo que se llama, si no me equivoco. ¿Cuál? ¿Dónde está el restaurante arriba? ¿Ese? No, ese Cocoloco, no. Ya. Está cerca del edificio Duoc. Ok, gracias por venir.
los felicito. Nosotros como canal lo conocemos de mucho tiempo y nos da mucho gusto que usted sea el nuevo delegado. Tiene las puertas abiertas. Ahí tienen la cámara para que usted... No, solamente decir nuevamente gracias al presidente de estos nombramientos, porque me honra con esta destinación a esta región, que siempre he amado, he trabajado más de 27 años, y estas preocupaciones, pero también el presidente me prestó especial atención a los territorios insulares, que a usted le tiene mucho cariño. Rapa Nui y Juan Fernández, o el archipiélago Juan Fernández. Entonces espero también reunirme con los alcaldes cuando haya asumido. Para el presidente es súper importante ambas islas, ya estratégicamente, pero también son ciudadanos que hacen patria. Así que tenemos una tremenda tarea, Rodrigo, tú la conociste bien, como comunicador y como consejero regional y como hombre de la universidad. Ojo, y también un especial rol le vamos a dar a las universidades. Las universidades van a ser parte importante del quehacer regional. Tenemos 140.000 estudiantes que pueden ser un motor relevante de la economía regional, pero también del desarrollo. La universidad, yo he hablado con los rectores, todos los rectores a la mejor disposición, las universidades tradicionales o privadas, y espero que sean parte también del trabajo para levantar la región de Valparaíso. Muchas gracias, delegado. Yo creo de que mucha gente que está mirando esto va a quedar con mucha expectativa, con muchas ganas, porque usted, yo creo que concita un apoyo desde la A hasta la Z y que espero que su gestión sea óptima para la región. Gracias, muy amable. Y usted lo ve ahí, el nuevo delegado presidencial del presidente José Antonio Cat, que asume el 11 de marzo. El ex consejero regional, ex candidato a varias cosas y una persona de la región, Manuel Millones Chirino. Estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.